Entonces, considero importante para este curso no dejar pasar este punto básico de la toxicocinética y toxicodinamia, cómo el efecto que hay de un genobiótico, un tóxico o veneno cuando ingresa al organismo y porque llega en un momento dado a producirse enfermedad, en este caso los metales. Posteriormente abordaremos lo relacionado al cadmio y finalizaremos con una breve análisis del manganeso. Me pasa a la siguiente, doctor. Que es, mire, aquí pues es volver solo a un punto básico en esta historia moderna de la toxicología. Porque se acuerdan que comentamos que inicialmente pues se tienen los primeros, digamos, antecedentes de las intoxicaciones, envenenamientos, pues en la preparación de lanzas envenenadas para la caza. Esto está en la época del Paleolítico. Y fue desarrollándose, o digamos, avanzando, y el uso de los venenos, que en un momento dado se vio una época de pues obscurantismo o medieval de los envenenamientos. Pero ya en la época moderna, estos dos grandes estudiosos y científicos, el científico Buenaventura Orfila, que por eso es considerado el padre de la toxicología moderna, porque ya da una explicación científica de lo que es la intoxicación y sus mecanismos. Y pues es por lo que ahora se dice la toxicología es mecanicista, o sea, tiene unos mecanismos de acción, los tóxicos en los organismos vivos, y por eso en momento dado dañan el ambiente y producen enfermedad en los seres humanos y en los animales. Y otro gran investigador es el doctor Klaus Bernard, en los años que ahí se mencionan, que introduce el método experimental en toxicología, entonces la causa-efecto, ¿no? Entonces, para confirmar si realmente se está produciendo una intoxicación. Y finalmente, pues actualmente pues ya hay mucha investigación, ya están las ramas de la toxicología, pero estos dos autores son importantes para los conceptos de toxicocinética y toxicodinamia. Me pasa la siguiente, por favor. Entonces ya la toxicología es una ciencia que estudia las sustancias tóxicas, el veneno, sus características, y entonces estos venenos que actualmente se les llama genobióticos, los que son producidos por el hombre, o venenos por los producidos por plantas y animales, y entonces son capaces de producir alteraciones patológicas, ¿no? Lo que sea y producir la intoxicación, lo que es serie de signos y síntomas relacionados a un tóxico. Entonces los seres vivos son impactados y entonces se aborda ya un mecanismo de producción de la enfermedad, el tratamiento que en un momento dado se puede dar de soporte, y si se cuenta con antídotos hay que aplicarlos, aunque son en los menos de los casos porque no hay muchos antídotos. Y entonces también ayuda al clínico en procedimientos de detección, la analítica aplicada, ya sea al intoxicado, y los toxicólogos ambientalistas, pues la analítica aplicada al medio ambiente. Entonces identifica y en algunas ocasiones se llega a cuantificar el genobiótico. Por ejemplo, nosotros médicos en las áreas clínicas, bueno, cuando llega un paciente con una sobredosis de paracetamol, pues bueno, tener la opción del laboratorio de cuantificarlo y relacionarlo con una tabla que nosotros conocemos como el nomograma de Rumack, y entonces saber la posibilidad de que exista una intoxicación en las horas posteriores a la ingestión. Y entonces, para el ambientalista, y como vamos a ver, los niveles de estos genobióticos, en este caso metales, en el ambiente y posteriormente en el ser humano, que también orientan hacia, aunado al cuadro clínico, para saber si hay una intoxicación y el grado de intoxicación. Entonces, ya
se considera la toxicología como una ciencia. Y pues algunos comentan, bueno, de los estudios de los venenos, entonces a veces se presta confusión que tóxico, que es veneno, que es genobiótico, pero generalmente el concepto es ese, ¿no? Una sustancia química que depende de la cantidad y alcance de concentraciones, produce enfermedad. La siguiente, por favor. Y entonces la definición que conocemos de esta toxicocinética, que estudia los procesos que sufre un tóxico a través del paso en el organismo. Ahora tenemos unas diapositivas en donde lo explicamos más detalladamente, ¿no? Entonces, lo que el cuerpo le va haciendo al tóxico a través del paso por sus diversos sistemas biológicos. Me pasa lo siguiente. Entonces, este es un esquema, pues, el que resume lo que es estos dos eventos importantes posterior al contacto con un tóxico. En la primera parte, pues habla de, bueno, se comenta la exposición, es el contacto con un tóxico. Cuando hay un contacto con una sustancia externa, digamos un químico, no necesariamente se produce una intoxicación. Ahí se debe considerar la concentración, el tiempo de exposición, la vía de ingreso al organismo, las características del tóxico. Bueno, entonces, pero cuando se trata de una exposición a sustancias potencialmente tóxicas, pues se utilizan ese mecanismo de absorción desde el sitio de la exposición, o sea, del ingreso del tóxico al organismo, por las diferentes vías que ahorita les vamos a mencionar, pasa a la circulación. Una vez que se ha absorbido, pasa una cantidad pequeña directamente a la circulación, otra después de esto pasa puede ser el hígado, el pulmón, se biotransforma, o sea, tiene sistemas biológicos que empiezan a interactuar con el tóxico. Entonces, ya iniciamos lo que es la toxicocinética. También el tóxico se une a los tejidos y en donde en un momento dado se produce la situación de este metabolito activo. Lo vamos a ejemplificar con un caso de sobredosis de paracetamol para que se entienda sobre este metabolito activo de esta sustancia cuando se ingresa en sobredosis, y va a sistemas, a tejidos, y entonces interactúa lo que nosotros le llamamos el tejido blanco, donde produce la lesión y la toxicidad. Ya después el individuo la manifiesta clínicamente, no sé, en el caso de paracetamol con insuficiencia hepática aguda. En caso de los metales, pues con alteraciones en el sistema nervioso central, en pulmón, de acuerdo si se inhaló, en riñón, con datos de falla renal crónica. Entonces, eso simplemente esquematiza los pasos que sigue un tóxico a través del organismo y cómo va interactuando para producir esta toxicidad. Me pasa a la siguiente. Y entonces empezamos a desglosar estos pasos. Entonces, intoxicación, serie de signos y síntomas que se presentan en un individuo después de estar en contacto con una sustancia tóxica y haber sido absorbida. Dijimos la exposición, la sustancia externa que ingresa al organismo, ya respiratoria, digestiva, por circulación cuando se aplica alguna inyección, por ejemplo. Se absorbe, pasa a la circulación, aquí tenemos toda lo que es la circulación, se distribuye a los diferentes tejidos, se metaboliza por lo regular aquí en el área hepática e interacciona. Después ese tóxico puede ir a los pulmones, al cerebro, al riñón, y así en forma continua. Finalmente, una parte de ella se elimina. Tenemos que ver las vías de eliminación. Puede ser también por vía respiratoria, como en el caso de los alcoholes. Por eso está la determinación del alcoholímetro, ¿no? Puede ser por la orina, como en este caso los metales, o incluso puede ser a través de la piel, pero bueno, ahorita lo revisaremos más ampliamente. ¿Me pasa la siguiente?
Y entonces, si empezamos con la exposición, nosotros en el área médica, pues tenemos que preguntarnos y investigar a través, en qué condiciones el mecanismo de producción de contacto con el tóxico. Para efectos de este curso, pues lo más importante es lo ambiental, ¿no? Entonces, están las poblaciones viviendo en sitios lo que llaman altamente contaminados. Tenemos que ver qué tóxicos hay, que si son metales, que si son hidrocarburos, que si son plaguicidas. Y bueno, esto lo debe considerar el médico, qué tipo de sustancias hay en el medio ambiente. El segundo gran grupo también para efectos de este curso, pues es el laboral, personas que trabajan directamente en la producción de estas sustancias, como puede ser la de los hidrocarburos, si hay plantas en donde se esté laborando con estos químicos, si hay en la producción, pero también en la situación de que se esté utilizando para el trabajo, como es en el aspecto de los, por ejemplo, organofosforados y carbamatos en las personas que trabajan en el campo. Entonces, en qué condiciones o que se encuentra el paciente o la persona intoxicada cuando presenta esta intoxicación. Nosotros en los hospitales pues vemos más frecuente los accidentales, ¿no? La que le llaman la intoxicación no intencionada, en donde un niño es más frecuente es en las personas pequeñas, o sea, en los niños y niñas menores de 5 años es la población de riesgo para una intoxicación accidental, en donde un paciente ingiere alguna sustancia tóxica. Le vamos a poner un ejemplo como es el de los cáusticos, en donde la mamá utiliza desengrasantes, sosa cáustica para la limpieza de su estufa, y el pequeño ingiere digamos, porque el químico estaba en un vaso, en un contenedor inadecuado. El niño lo confunde ingresa a su organismo este cáustico. Está siendo un problema importante para la población pediátrica. También en el trabajo puede suceder que el campesino esté utilizando un agroquímico y que usted lo vaya trasvasado a un vaso y que por error ingiera una sustancia con la que está trabajando. Recreativo se está dando un incremento en el uso de drogas de abuso. El suicidio también está incrementándose en relación a lo que le llaman la autólisis, en donde la persona utiliza sustancias químicas para este efecto de suprimir su vida. Eh, puede ser un medicamento, puede ser una sustancia química. Hay reporte de casos de uso de alcoholes tóxicos como el etilenglicol, este anticongelante, que es de fácil venta, el olor es agradable, y digo, el sabor también es dulce, y realmente puede ser una de las sustancias que se utilizan para un evento de autólisis. Y medicinal, pues nos referimos al evento de error terapéutico por lo regular, pero no es solo la prescripción, sino que el familiar entienda mal la prescripción y que se lo administre inadecuadamente. Entonces a eso se refiere la exposición, cuál es el mecanismo por el que se produce la exposición a un tóxico. Y después revisamos las vías de entrada al organismo. Una vez expuesto, debe entrar al organismo por alguna vía. Para fines que nosotros tenemos aquí en el curso, el más frecuente es la inhalación a través de la vía respiratoria, la vía cutánea y mucosas, y en menos frecuencia, pero se da por pues, alimentos contaminados con tóxicos, la ingestión y la transplacentaria, que es de importancia médica igual que las demás, porque muchos tóxicos atraviesan la barrera placentaria, llegan al producto y pues la dosis resulta tóxica.
interfieren en su desarrollo. Muchas veces esta intoxicación se manifiesta como abortos o como problemas del crecimiento intrauterino o bien como malformaciones cerebrales, malformaciones en el tubo digestivo. Y la parenteral, pues, es la aplicación de sustancias por vía intravenosa, por vía intramuscular, por vía subcutánea. Entonces, también el médico en urgencias, el personal de salud debe investigar la vía de entrada al tóxico. Entonces, ya tenemos 2 puntos, la exposición y las vías de ingreso. Me pasa la siguiente. Y pues ejemplificamos aquí. Entonces, decíamos, más frecuente en pediatría la ingestión para fines de este curso, la inhalación, segundo, la ingestión, y bueno, a veces aquí se comienza con la vía ocular en relación a que está vascularizada y cuando hay salpicaduras de sustancias químicas, pues estas pueden absorberse a través de los ojos. Y la absorción dérmica, ¿no? Entonces, por eso es importante, lo básico, tener una piel íntegra, lubricada, para que sea realmente una barrera de protección, pero porque cuando está dañada, pues realmente se producen unos microespacios por los cuales puede entrar el genobiótico al organismo. Me pasa la siguiente. Y aquí se especifica, o sea, trata de comentar más, a profundizar un poco en los conceptos. Entonces, cuando hablamos de absorción, es el paso de los tóxicos a través de las membranas biológicas hasta llegar a la circulación. Ahora, esta es una fotografía, digamos, esquemática de una membrana biológica. Entonces, para que se lleve a cabo esta absorción, pues tenemos que el genobiótico atraviesa esta bicapa lipídica, atraviesa los fosfolípidos y las capas de proteínas, que es estas proteínas que son intra y extracelulares. Entonces, estas son una propiedad de una membrana. En nuestro organismo está hecho de células y estas células están en todo el organismo y todas las células tienen membranas. Entonces, por eso es importante considerar este concepto en relación a absorción. Entonces, estas son las propiedades de una membrana y aparte las propiedades del tóxico, como en qué concentraciones, en qué estado físico está, si es sólido, granulado, son placas, son trozos de sustancias, o bien si se encuentran en vapores y en polvos. ¿Me pasa la siguiente? Y esta vía inhalatoria, por eso le decía, que es que se esquematiza pues la eliminación en este caso de gases tóxicos, de vapores al ambiente, en presas, vivimos en la Tierra y pues hay volcanes y continuamente exhalando al exterior vapores que contienen sustancias químicas, o bien en el transporte, los hidrocarburos también tienen un mecanismo de acción y eliminación de residuos al ambiente. Entonces puede ser monóxido de carbono, gas butano, y si no, pues algunas otras sustancias que las empresas envían al ambiente, como son los sulfuros, que muchas veces son, digamos, el producto final que se elimina al ambiente. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que a través de los pulmones es una vía de ingreso al organismo importante porque hablan de esta extensa área pulmonar, 200 metros cuadrados que tenemos en este pulmón funcional. Y la otra característica del pulmón es el espacio alveolo capilar. Cuando una sustancia se inhala, pasa por la tráquea, pasa por los bronquios, va a los bronquiolos y a este complejo alveolo y alveolo capilar que se ve aquí a su derecha. Y entonces el espacio es mínimo, 1 a 5 micras. Entonces eso explica que rápidamente tras la exposición a un humo o vapor se absorba rápidamente y pase a la circulación, que es lo que es la fase que estamos estudiando ahorita.
Actualmente hay una política pues de contrarrestar el uso de aerosoles, ya que el tamaño es tan adecuado y son hidrosolubles que atraviesan rápidamente las membranas celulares, causando hipoxia y otras alteraciones. ¿Me pasa la siguiente? Y entonces explicamos también aquí la vía cutánea. Entonces, ya hablamos de las características de las membranas, ahora la vía cutánea con sus diferentes capas, y que será impermeable a soluciones acuosas y iones, pero es permeable en sustancias químicas de carácter lipofílico. ¿Sí? Entonces, las sustancias que están mezcladas con grasa son más rápidamente absorbibles a través de las membranas. Entonces, aquí la importancia del aspecto ambiental, laboral. Entonces, aquí, y que aquí les menciona en este cuadro remarcado en amarillo, atravesar la dermis o entrar a las y también todos los anexos que tiene, se absorbe a través de las glándulas sudoríparas, las sebáceas, los folículos pilosos, y entonces hay una gran superficie de absorción en el cuerpo. Me pasa la siguiente, por esta vía. La gastrointestinal, entonces decimos aquí que pues es más frecuente en el evento de intoxicación accidental y con fines de autólisis. Y entonces también la superficie de absorción. El tóxico puede absorberse desde el tubo digestivo en la primera parte del duodeno y pasar directamente al hígado, o bien hay unos tóxicos que se absorben en el intestino y sobre todo aquí en el intestino delgado. Entonces, también, o sea, toda la superficie que hay del tubo digestivo debe ser considerada para, para una absorción del tóxico. Y Antioquia aquí nos habla también de estos factores del tóxico para que se absorba, qué dosis se ingirió, la concentración plasmática que abarca y las propiedades físico-químicas. Por ejemplo, hay sobredosis de medicamentos. Una es la dosis terapéutica y la otra es una dosis tóxica. Entonces, una dosis terapéutica de paracetamol es de 10 miligramos por kilo dosis. Una dosis tóxica se considera de 140 miligramos por kilogramo dosis, o bien 7.5 gramos dosis total. En un momento dado pueden ser ingresadas al organismo por esta vía digestiva. Otra situación, los hidrocarburos como la gasolina, el diésel, pues también se encuentran en formulaciones grasas. Sin embargo, también tienen una gran capacidad de que puedan ser absorbidas e incluso estas se exhalan o se eliminan a través de la vía respiratoria. Entonces, digo, solo es por ejemplificar, ¿no? Qué factores del tóxico como para que se produzca una intoxicación, y factores del individuo. ¿Qué edad tiene el paciente que estuvo expuesto a un tóxico? Se dice que las edades tanto extremas son las de mayor riesgo, como cuáles, como los pacientes pediátricos y los adultos mayores. Otro grupo que se agrega son las mujeres embarazadas, porque en un momento dado el genobiótico atraviesa la barrera placentaria y puede afectar al producto. El estado nutricional también cuenta. Entonces, es importante que las comunidades se mantengan nutridas, y eso también, por eso se tiene que revisar este aspecto de las determinantes sociales en relación al estado nutricional de la población. Aquí, por ejemplo, la baja de proteínas hace que en un momento dado, cuando se tiene una exposición con un genobiótico, exista una mayor absorción y distribución del mismo. Entonces, este es un factor agravante. Presencia y tipo de alimento, igual sus características, qué pH tiene el producto, cómo estará la motilidad gastrointestinal y la importancia en toxicología de la circulación enterohepática. ¿Esto qué quiere decir? Se ingiere la sustancia, pasa por la boca, por el esófago, estómago, y precisamente en este punto, antes de pasar al intestino, pasa directamente al hígado,
ahí se está llevando a cabo la biotransformación y entonces, un momento dado, punto importante de que la sustancia pase al hígado y que se esté ahí redistribuyendo, circulando en este pequeño espacio, pues poco a poco empieza a haber una mayor absorción del tóxico. Entonces, para el médico clínico, nos interesa saber si este producto va a tener, que se ingirió, tiene circulación enterohepática y conforme pase el tiempo, va a continuar una absorción que llegue que llegue a niveles en circulación y en tejidos que produzca una intoxicación. Me paso a la siguiente. La distribución, una vez que se pasa la sangre, se dirige a los tejidos corporales y ahí en algunos surge la biotransformación, otra es la bioacumulación, como puede ser en el caso del metal plomo, que se empieza a acumular en el hueso. Y la eliminación, ahorita vamos a ver por qué vía se puede eliminar el tóxico. Me pasa a la siguiente. Entonces, estas fases de biotransformación, decíamos, imaginemos que la sustancia está en el hígado y que en un momento dado, aquí estamos llevando a cabo en nuestro organismo procesos de oxidación, reducción para, para regular y mantener en equilibrio el organismo. Y entonces también, así como se interactúa nuestro organismo con un alimento, también interactúa con los genobióticos. Y entonces empieza a interactuar y producir incluso a veces metabolitos todavía más tóxicos de la sustancia química que inicialmente se ingirió. Y entonces estas son las características, que si son liposolubles, hidrosolubles, qué carga tienen y cómo pueden absorberse. Se puede formar un metabolito tóxico, o bien también estos mismos sistemas lo inactivan y para que se elimine metabolito inactivo por alguna vía de nuestro organismo. Me pasa la siguiente. Y estas son las vías de excreción. Las principales, pues, es por vía renal. Entonces, importante considerar por qué vía se elimina, como para tener en óptimas condiciones ese riñón y que al momento de dar tratamiento pueda ser eliminado. Un ejemplo sería una intoxicación por plomo, en donde los niveles mayores, puede ser en un paciente de 8 años que tenga niveles de 45 microgramos por decilitro más, que requiera de quelación, o sea, un tratamiento específico para eliminar el plomo del organismo. Después de interactuar con él y unirse el quelante al plomo, pues se elimina por vía renal. Entonces es importante considerar el funcionamiento renal e incluso por metodología analítica, pues se cuantifica, o se puede ser que se cuantifique la cantidad de plomo que se está eliminando por orina. O sea, también otra vía importante es la biliar intestinal, que es la que les comentaba al principio, donde está la circulación enterohepática y finalmente cuando se elimina el metabolito o el tóxico, el inactivo, entonces muchas veces a través de la evacuación puede también ser una vía. Y a través del pulmón, entonces ejemplificábamos esta exhalación pulmonar con los alcoholes tóxicos, empezando por el etanol, metanol, etilenglicol. Otras sustancias puede ser el paraquat, incluso donde esa circulación para estar absorbiendo en forma continua es a nivel de pulmón. Y entonces ya el metabolito inactivo pues se elimina por vía pulmonar, una parte. Y las vías de excreción menores pues son las que aquí se menciona: el sudor, el pelo, saliva, lágrimas, la leche materna. Incluso el pelo pues se ha considerado la situación
con una técnica de analítica para revisar, por ejemplo, es más estudiado en los casos de un consumidor de cocaína. El pelo crece 1 centímetro por mes y entonces cuando se quiere ver, se quiere, digamos, tener algo también más de analítica relacionado a cocaína, pues se hace un corte ya con tecnología específica, de de 1 centímetro cuadrado de pelo en la parte occipital de la cabeza, que es la parte más más vascularizada, y entonces se lleva una tecnología analítica para ver, y aquí más o menos consideran si ha habido un consumo crónico de la cocaína, por decir algo. Hoy es por poner un ejemplo. Y aquí, en relación a la leche materna, pues también se considera en sitios altamente contaminados valorar el beneficio y el no beneficio de administrar la leche. Por un lado, pues es un alimento que requieren los pacientes, la población pediátrica, sobre todo en los niños menores de 1 año, que le da beneficios nutricionales y de protección inmunológica. Y por otra parte, pues está también ese ejemplo del plomo, que también se elimina a través de la leche materna. Y entonces muchas veces la mamá tiene niveles tóxicos de plomo, y pues entonces está la disyuntiva. Pero realmente la cantidad que se elimina es mínima. Es más por orina y es más el depósito que se hace en hueso. Entonces, por eso también son situaciones que se deben analizar en la población una vez que se detecte. Y entonces, por eso, la norma oficial mexicana que habla de manejo de intoxicación por plomo en población no laboralmente expuesta, como son los niños menores de 12 años y la mujer embarazada. Entonces, eso también es importante que lo revisemos ya en una forma práctica. Me pasa a la siguiente. Y el segundo evento de la toxicodinamia, o estudio de mecanismos de acción de un genobiótico al organismo, ahora sí con lo que el tóxico le hace al organismo. Vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, la interacción del genobiótico a nivel molecular y consecuencia de sus acciones. Me pasa a la siguiente. Y entonces, simplemente lo que les mencionaba, todos estos mecanismos de acción del organismo, que los utiliza para el metabolismo normal, entonces también los aplica al metabolismo de los genobióticos o venenos. Entonces, hay un receptor, el estímulo y un efecto en la célula. ¿Me pasa la siguiente? Bueno, simplemente la toxicodinamia aquí ya, la activación, la intoxicación y la citoprotección también están interactuando y el organismo trata de defenderse. Por eso en ocasiones, aunque haya una exposición, aunque haya una intoxicación y sobre todo en las intoxicaciones crónicas, no vemos síntomas sino hasta que hay una gran acumulación del genobiótico, porque están interactuando estos mecanismos. Cuando finalmente ya se rompen o ya se llegan al límite, pues es que en un momento dado se presenta esta respuesta tóxica que nosotros visualizamos, o a través de la analítica de los estudios de laboratorio podemos detectar. Me pasa la siguiente. Y también el estudio de la funcionalidad de los órganos. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo se manifiesta ya cuando viene esta toxicodinamia, que es en el efecto en el organismo? Si hay una ingestión de cáusticos, pues se produce irritación de las mucosas. Si hay una intoxicación por plomo, por los trastornos de conducción nerviosa, por ejemplo, es un estudio que se hace en la población. Esos son solo ejemplos. Exposición a hidrocarburos y disolventes o los solventes, alteraciones en la función pulmonar, y aquí viene el inhaloterapeuta, el fisiólogo pulmonar, y pues bueno, se hacen estas pruebas para determinar qué tanta alteración de la función pulmonar. Los alcoholes producen alteraciones hepáticas, el benceno, las alteraciones hematológicas, y por eso igual se le ha considerado un cancerígeno y un factor importante para el desarrollo de anemia plástica,
o sea, que la médula ósea deje de producir células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces, la interacción del veneno con las células del área hematológica. En los metales, alteraciones renales, donde también se estén depositando y finalmente lesionen el nefrón o la nefrona, y entonces reproduzca la insuficiencia hepática, insuficiencia renal, y alteraciones en el material genético. Entonces, todo ese ejemplo de cómo hay un contacto con el órgano con el órgano blanco y se produce la manifestación clínica. ¿Me pasa la siguiente? Simplemente aquí comentarles en una sobredosis de paracetamol. Imaginen que en esta diapositiva estamos en el hígado. Hay una sobredosis, estos 140 miligramos por kilo dosis única o 7.5 gramos dosis única. Dijimos que tiene un metabolismo de primer paso y una circulación enterohepática. Va al hígado y ahí se produce, digamos, una es la parte terapéutica y produce el control de la fiebre. Y otra parte se está metabolizando en el hígado, que es la mínima cantidad del paracetamol, y aquí está el glutatión hepático que está interactuando, pero en una sobredosis se depleta esta sustancia, el glutatión, y se produce el metabolito tóxico que finalmente da un cuadro de necrosis hepática y falla hepática aguda. ¿Me pasa la siguiente? Aquí otro tóxico que nos explica, digamos, cómo está interactuando, tanto el tóxico como en nuestro organismo en una exposición, plaguicidas organofosforados que se vierten, o sea, una aspersión en el campo, sin protección de la persona que lo está aplicando, sin protección de las personas que están ahí en contacto, y entonces se está absorbiendo a través de la vía respiratoria, a través de la piel, y al tiempo se presentan manifestaciones, lo que le han llamado en un evento agudo, la intoxicación, síndrome colinérgico agudo, o bien una exposición continua y en una menor que concentración, pues una intoxicación crónica que ya ustedes las vieron en la clase con la doctora Jessica y la doctora Verónica. ¿Me pasan la siguiente? Y entonces el médico y nosotros los personal de salud sabemos que cuando hay una interacción de organofosforado, de este plaguicida, con nuestros sistemas, los sistemas de la acetilcolinesterasa a nivel del eritrocito, a nivel del plasma, pues la secuestra, y entonces no está funcionando esta enzima, la acetilcolinesterasa, y entonces la colina la acetilcolina está habiendo un efecto importante a nivel celular, y por eso se produce el cuadro clínico de hipersecreciones a todos niveles, diarrea, vómito, que en un momento dado son motivos de consulta o de atención del paciente intoxicado agudo. ¿Me pasa la siguiente? Y bueno, simplemente resume que el genobiótico ingresa, se absorbe, circula, se biotransforma, se elimina. Importante que es ese concepto. Me pasa la siguiente.